Hoy, en Mirador Argentino, te vamos a contar toda la localidad de Bella Vista y Campo de Mayo. Obviamente, contándotela a través del ferrocarril Urquiza. Pero antes, te vamos a contar unos fundamentos de la ley provincial 10.204 de hace ya varios años. Entonces, lo que voy a leer no está actualizado, es cómo se hizo la ley en ese momento. Entonces, la ley fue la siguiente. Al sudeste del partido de General Sarmiento y con una superficie de 2.200 hectáreas, se ubica la hoy pujante y progresista localidad de Bella Vista. Limita al norte en toda su extensión con la ruta nacional número 8, que da sobre la guarnición militar de Campo de Mayo. Al sudeste con el río Reconquista, que la une con el partido de Morón. Al sudoeste con el partido de Moreno por la calle Tartagal, y al noroeste con la localidad de Muñiz por la calle Pardo. El nombre del pueblo de Bella Vista lo toma en el siglo pasado, precisamente el 27 de agosto de 1872, perteneciendo por entonces al partido de Moreno, que fue creado en el año 1865. Y acá viene la parte por qué la antigüedad de la ley. Según el último censo de 1980, su población superaba los 45.000 habitantes, y no es aventurado pronosticar, dado los índices de crecimiento del Gran Buenos Aires, que hoy debe superar holgadamente los 50.000. Comunidad compuesta en su gran mayoría por gente de trabajo, nucleada preferentemente en las cercanías de las industrias, de la importancia de Pirelli, Hiram Walker, Liquid Carbonic, gases industriales, Carplast, Herbert Local Boys, etc. Muchas de ellas ya no están. Cuenta con 8 escuelas primarias provinciales, una escuela nacional y comercial oficial, 7 escuelas primarias y secundarias privadas, delegaciones de Entel y Encotel, registro civil, comisaría y 2 iglesias católicas. Existen sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación Argentina. Su área es atravesada por el ferrocarril General San Martín, contando con la estación General Richeri, y por el ferrocarril General Urquiza, con 2 ramales que ofrecen el apeadero Bella Vista y las estaciones Sargento Barrufaldi, Capitán Lozano, Teniente Agneta. Trabajan en Bella Vista 8 sociedades de fomento, cuenta con 3 entidades deportivas de antiguo renombrado prestigio, ellas con el Club de Regatas Bella Vista, fundado en 1894. Sí, bien dije, Club de Regatas. Club Atlético Bella Vista, fundado en 1921, y el Club Ciclista General San Martín desde 1950. Hoy, los vecinos de este pueblo de Bella Vista, con más de 100 años de vida, pueblo que recibiera su nombre por inspiración del ingeniero agrimensor y capitán de la Marina francesa Don Adolfo Sordo, quien también fue el primero en trazar sus planos y fijar su ejido, pretendiendo elevar la categoría de la localidad al rango de ciudad. Su pasado, su pujanza y su progreso y la localidad de su gente así lo merecen, por lo que propiciamos se convierta en ley el proyecto presentado. Adolfo Sordo también tiene su nombre, es una estación del ferrocarril Belgrano Norte, justamente del otro lado de Campo de Mayo. Eso vale aclararlo. Bueno, ahora te vamos a ir contando la vida de quién fue, porque ahí no lo nombramos, don Juan Gregorio Lemos, o el general Lemos. Don Juan Gregorio Lemos, nacido en Mendoza, Capitanía General de Chile, en el mes de mayo de 1764, en Lima, Perú. Muere en octubre de 1822. Fue un militar argentino que destacó por su participación en el ejército de los Andes, que logró la independencia de Chile y de Perú. Se dedicó al comercio en su juventud y llegó a reunir una importante fortuna. Al producirse la primera de las invasiones inglesas, formó a su costa, o sea, por su dinero, una compañía de milicias y participó en la campaña del virrey Rafael Sobremonte a Buenos Aires, pero no participó en los combates. A su regreso fundó un colegio secundario en Mendoza, pero este no duró mucho.
Fue un decidido partidario de la Revolución de Mayo y fue elegido alcalde del Cabildo de su ciudad para el año 1811, pero renunció al cargo al poco tiempo. En el año 1812 fue nombrado administrador de aduanas de Mendoza. Desde 1814, bajo el gobierno de José de San Martín, fue comisario de guerra de la provincia de Cuyo, ocupando ese cargo hasta 1816, año en que renunció por las cuantiosas pérdidas que había sufrido su fortuna. Tuvo un papel muy importante en la organización económica de la campaña del cruce de los Andes. Llegó a Chile poco después de la batalla de Chacabuco y allí siguió ocupando el cargo de contador del ejército chileno. Se incorporó al ejército después del fracaso de Talcahuano y participó en las batallas de Cancha Rayada y Maipú. Esta última batalla le valió el ascenso a coronel. Continuó siendo el intendente del ejército, encargado de toda la administración y el abastecimiento del mismo, con el que puso su parte silenciosa en el éxito de las dos grandes campañas de San Martín. Se embarcó con San Martín hacia el Perú en el año 1820 como intendente del ejército y al desembarcar fue ascendido al grado de general. Acompañó al Libertador en el campamento de Huaura, en la toma de Lima y en la declaración de independencia del Perú. Fue administrador del ejército y ocupó también otros cargos de importancia. Falleció en Lima en el mes de octubre de 1822, como ya te habíamos contado. Luego, después del corte, te vamos a contar la vida de un particular teniente, que todos lo vemos en la línea y no sabemos quién fue, el teniente Agneta. Pero ya regresamos. Pues bien, regresamos de nuestra pequeña tanda y te vamos a contar aquí en Mirador Argentino Transporte la historia de un particular aviador, militar y artillero, que se llamó Alfredo Salvador Agneta. Pero, bueno, te vamos a contar que fue un teniente de artillería que nació en la provincia de Córdoba el 12 de octubre de 1887. Cuando niño se ha trasladado con su familia a Rosario. El 15 de mayo de 1905 ingresó al Colegio Militar de la Nación
y el 12 de febrero de 1908 egresó con el grado de subteniente de artillería, formando parte de la promoción 32. Fue destinado al Regimiento 1 de Artillería en Campo de Mayo. En el año 1907 revistaba en esa unidad. Hasta que, el 4 de marzo de 1912, se incorporó al curso inicial de alumnos de pilotaje en el Palomar, donde está la base aérea hoy en día, o sea que imagínense la antigüedad que tiene la base, donde recibió instrucción bajo la dirección del profesor Marcel Paillet, completándolo luego con los ingenieros Newbery y Macías, quien le profesaba singular estima por las excelentes aptitudes demostradas para la nueva carrera. El 28 de diciembre rindió su examen y obtuvo el diploma de piloto aviador, número 19, convirtiéndose en el tercer oficial del ejército argentino en recibir ese título civil. Sus aptitudes para el vuelo hicieron que fuera además el primer oficial que voló con el monoplano Rumpler Wasser Eindecker Taube motor Argus 100 HP, el 13 de enero de 1913. Estando bajo la supervisión del piloto aviador Enrique Lufbe, realizó su primer vuelo de adaptación al monoplano, popularmente conocido como La Paloma. El 25 de mayo integró la escuadrilla que protagonizó el primer desfile aéreo realizado por la aviación de ejército, tripulando el Taube con el teniente Aníbal Brihuega. El 15 de junio, Agneta acompañó durante largo trecho al tren en que viajaba en dirección a Chile el ministro de Japón Kiki Nyoki Yagoi, y 4 días más tarde efectuó su primera salida con el Blériot de 80 caballos. El 21 de junio obtuvo el récord militar de altura al alcanzar 2.500 metros con un Blériot 11 de 50 caballos. El 7 de julio fue felicitado mediante un telegrama por el presidente de la Nación, por ese entonces don Roque Sáenz Peña, juntamente con teniente primero Raúl Eugenio Goubat y su director, teniente coronel Arenales Antonio Uriburu, con motivo de la escolta aérea presentada por sendos pilotos al primer magistrado durante su viaje terrestre hasta el Talar de Pacheco, siempre con La Paloma. El 19 de julio llevó a bordo del aparato en calidad de pasajeros a Eduardo Bradley, teniente Enrique Padilla y al mecánico Ambrosio Garagiola. Evolucionó 8 minutos a 150 metros de elevación y convirtió este viaje en el primero realizado hasta entonces con el mayor número de personas que han volado al mismo tiempo en un monoplano en América del Sur. Eran tiempos de romper récords. El 1 de septiembre tuvo que reincorporarse al 1 de artillería, interrumpiendo durante varios meses su entrenamiento a causa de la tarea que le imponía su servicio en la unidad. Recordemos que era de artillería. Pero en el mes de febrero el teniente coronel Arenales Uriburu hizo que registrara nuevamente en la Escuela Militar de Aviación y en atención a su pericia lo nombró instructor de los nuevos aspirantes para que desempeñara ese cargo junto a los tenientes Goubat, Sani y Brihuega. Pues bien, en el mes de agosto, por motivo de la visita presidencial a Rosario, fue destacado a esa ciudad con el Rumpler Taube. El día 12, llevando como pasajero al señor Carlos Uranga, tuvo un accidente, chocó contra líneas telegráficas en el Parque Independencia de Rosario, dañando el monoplano que tripulaban. Entre el 28 y el 30 de agosto obtuvo el récord sudamericano de distancia cuando realizó con el mecánico Ambrosio Luis Vicente Tarabella un vuelo sin etapas entre El Palomar y San Pedro, provincia de Buenos Aires, a bordo del poderoso Taube, cubriendo una distancia de 170 kilómetros. El 8 de octubre llevó a cabo con éxito en Palomar el ensayo del Newport M4 Eduardo Castex. Para la prueba se aceptaron provisionalmente los servicios del piloto aviador Alejo
Tinao Lane. Luego de este ensayo inició su adaptación al avión con el teniente Sani. El 6 de octubre de 1914, luego de una ascensión nocturna en el Pampero 2, que recibió de las autoridades del Aeroclub Argentino el brevet de piloto de globo número 24, 22 días más tarde realizaba un vuelo de rutina en el Navy Uport M4 Argentina. Se mantuvo en el aire largo tiempo y alcanzó los 1500 metros. Desde esa altura, con el motor completamente detenido, hizo un descenso de forma admirable. Poco después, el teniente Agneta debía salir con el mecánico Raimundo Dragone, pero en ese preciso momento en el que éste se disputaba ocupar el asiento, viendo que se aproximaba el doctor Felipe Madariaga, Agneta resolvió que le acompañara a este, invitación que fue inmediatamente aceptada y de muy buen agrado. Despegó nuevamente en solo 40 metros de carrera y salió en línea recta e inició el ascenso tal vez un poco brusco. Unos 300 metros más adelante y colocando la misma ruta, volaba el teniente García Fernández sobre el biplano Farman. La velocidad del primero permitió alcanzar bien pronto a este último. Como a diferencia de la elevación le impedía pasarle por encima al teniente Agneta, inclinó un poco su máquina, mermando la altura en pocos metros. Así pasó por debajo. En cuanto lo aventajó, pudo observarse perfectamente que el Newport se encabritaba dejando de funcionar el motor para reanudar segundos después su marcha, al mismo tiempo que con más intensidad repetía la maniobra describiendo virajes muy bruscos. Eran aproximadamente las 17:30 horas cuando el aeroplano se encontraba a unos 60 metros de altura, se inclinó sobre el ala izquierda entrando en tirabuzón con consecuencias fatales. A pesar de su pericia, el piloto no pudo dominarlo y, describiendo un semicírculo con la cola en alto, chocó en un golpe seco, brutal contra el terreno. El avión, completamente destrozado, encerraba entre una verdadera red de tensores, maderas y telas los cuerpos de Agneta y Madariaga, echados el uno contra el otro debajo del contraviento, dentro del fuselaje y contra el motor. Agneta falleció poco después del accidente en brazos de Gervasio Videla Dorna. El informe médico del Regimiento 1 de Obuses, Dr. Vivot, fue lacónico y concluyente. Agneta, cara destrozada, ambas piernas fracturadas, la izquierda en 5 partes, hundimiento de esternón con 3 costillas que desgarraron el corazón, fractura doble del brazo izquierdo y base del cráneo. Madariaga de heridas múltiples en el rostro, desde la sien al mentón, hundimiento del pecho, las costillas quebradas, brazo, piernas fracturadas. Los restos fueron velados en el Palomar y en el salón de lectura del Círculo Militar. Descansan hoy en el cementerio de Rosario. Si bien no llegó a ser aviador militar, fue reconocido como un brillante piloto en la escuela luego de su deceso. Los camaradas del Aeroclub Argentino perpetuaron su memoria bautizando con el nombre de Teniente Agneta al esférico de 1200 metros cúbicos construido en tela cauchutada por Hernán Mazzoleni, que realizó su primer vuelo el 19 de septiembre de 1915 a cargo del periodista Carlos Federico Borcó. El 15 de enero de 1927, de acuerdo al decreto publicado en Boletín Militar 7547, se dispuso la construcción de 5 obeliscos sobre las vías Tranvía La Croce, actual ferrocarril de Urquiza, en Campo de Mayo, y se acordó colocar el nombre de Teniente Primero Agneta, emplazado en el kilómetro 22,910. El 21 de enero de 1970 fue declarado por ley precursor de la aeronáutica argentina. Boletín Aeronáutico Público 2100. Los restos del Teniente Agneta descansan en Rosario. Cortesía de Eloy Martín. Y ya vamos a volver en Mirador Argentino Transporte, contándote la historia de cómo se creó Campo de Mayo. Ya regresaré.
En el año 1897, el entonces coronel Pablo Riccieri, ya de regreso en la dilatada misión que lo llevara a Europa, donde realizó la compra de armamento y visitó los más modernos centros de capacitación castrense de Francia, Bélgica y Alemania, ya siendo director general de arsenales de guerra, le manifestó a sus superiores la necesidad de contar con un amplio campo para realizar maniobras e instruir a la tropa. La impresión imborrable, diría en su informe, de su visita al famoso campo de Chalons, en Francia, de unas 15.000 hectáreas de superficie, creado por Napoleón III. No lo dejaban apartar de la idea fija de crear algo parecido para nuestro ejército. Había realizado un detenido estudio de los terrenos que en esa época formaban parte de los lugares que se conocían como el Paso de Morales y el Talar de Pacheco, ambos sobre la margen izquierda del río de las Conchas y el Palomar de Caseros, sobre la margen derecha del mismo, pero su propuesta no prosperó. Aunque pasaron años después, ya como general y como ministro de guerra durante la presidencia de don Julio Argentino Roca, en julio de 1900 renovó su propuesta, cuando el país se enfrentaba a una seria cuestión de límites con su vecino, el país hermano de Chile. Pues bien, como toda propuesta que lleva mucho dinero, el primer escollo apareció, el presupuesto. Los exiguos 13 millones con que contaban con el ministerio como presupuesto no le alcanzaban para afrontar las inversiones y gastos que insumía la compra de los terrenos. Su pedido de que se le adjudicara 1 millón de pesos extras fue desestimado, pero en cambio le hicieron la concesión de redactar un inciso especial y extraordinario en la reglamentación de la ley que autoriza la operación, mediante el cual se le autorizaba para hacer uso de los 13 millones de su presupuesto a voluntad. Pues bien, ¿qué hizo entonces Riccieri? Destinó una partida de 2.400 mensuales para la compra de terrenos del futuro campo de maniobra. Esto apenas significaba 30.000 en un año, pero sintetizaba la base legal administrativa para que, ahorrando en todas las áreas, pudiera volcar en ese inciso los sobrantes y lograr que de esa manera los fondos necesarios para cumplir con su propósito. Los ahorros se hicieron tanto que a mediados de 1901 ya tenía ese sobrante de 1 millón de pesos en su presupuesto, que era lo que necesitaba para dar inicio a las gestiones de compra de los terrenos que necesitaba. Por iniciativa de entonces el diputado nacional Dr. Manuel Quintana, el 8 de agosto de 1901, el Congreso sancionó la Ley 4005, que aprobaba las compras de las tierras hechas por Riccieri y creada Campo de Mayo, denominación que tuvo origen en la costumbre europea de denominar campos a las grandes plazas de armas y en recordación a la gesta de 1810. O sea que esos terrenos no eran estatales, sino que eran de uso privado y se compraron. Eso queda claro para la gente que no lo sabe hoy en día y pide que le regalen Campo de Mayo. Pero bueno, ya quedó aclarado acá. La compra de los campos, que establecía que la tierra a expropiar sumaría en conjunto unas 100 hectáreas, sin embargo las propiedades adquiridas cubrían una extensión de 2.426 hectáreas, lo que demandó una inversión de 1.227.920 pesos de esa época. Esos campos eran parte del típico paisaje pampeano, una inmensa e infinita llanura con pocos árboles, animales sueltos y escaso tránsito de personas o vehículos. En la época de la colonia, los Valdivia aparecían como propietarios de esos terrenos recostados sobre el río de las Conchas. En el año 1889, cuando se creó el partido de General Sarmiento, esos parajes pasaron a formar parte del nuevo distrito. Por aquel entonces los terrenos ya se habían subdividido y se hallaban instaladas pequeñas estancias propiedades de los Morales, Maldonado, los Navarro y los Villamayor. En 1901 se compraron 1.737 hectáreas más, llegándose a disponer de 4.164 hectáreas en total para completar el proyecto. Como esta vez esas tierras pertenecían a 43 propietarios distintos,
Por eso aclaro que nunca fue un campo del Estado, sino que ya estaba subdividido en 43 propiedades. Fue necesario en realidad arduas negociaciones cuyo desarrollo explicó Richieri más tarde diciendo: se buscaron para comenzar 2 propietarios, a quienes con razón se les debe atribuir generosidad y patriotismo para alcanzar el fin buscado. Estos fueron el señor Norberto Quirno Pizarro, dueño de la estanzuela La Vida, de unas 700 hectáreas y la más importante fracción destinada a formar el campo, y el doctor Adolfo Gómez, a quien se le tomaba una fracción de la hermosa chacra que poseía en San Miguel. Para ver al primero de estos señores, Richieri solicitó la intervención del general Bartolomé Mitre, por quien era sabida la devota adhesión que tenía el señor Quirno, que había sido su ayudante en las campañas de Cepeda y Pavón. Igualmente solicitó el apoyo del entonces vicepresidente de la República, el doctor Norberto Quirno Costa, primo hermano del propietario. Ambos apoyos fueron logrados sin limitaciones y el primer boleto de compra fue firmado por el señor Quirno. Es una calle muy famosa en Moreno, que se llama Quirno Costa. Ahora que estoy recordando, tiene el nombre de este patriota. Al módico precio de 417 pesos por hectárea. Muy inferior, por cierto, a lo que se cotizaban las tierras de esa calidad y ubicación en aquella época. Con los restantes propietarios no fue tan fácil, pero finalmente se pudo concretar la operación. Ahora sí, te vamos a contar cómo fueron las primeras construcciones en Campo de Mayo, que eran por entonces ya un hecho. Se designó al teniente coronel Eduardo Conesa en el cargo de intendente del campo y en noviembre del año 1901 se instalaron las primeras tropas en la flamante guarnición, los regimientos 4 y 8 de caballería de línea. El primero vivaqueó en el sector sudoeste del campo, es un vivac, y el regimiento 8 lo hizo en el predio que hoy ocupa la Escuela de Infantería. En ese entonces, las construcciones e instalaciones del Campo de Mayo se reducieron a unos pocos edificios: la quinta del ministro de Guerra, el antiguo hospital divisionario, el molino Bancalari, un alojamiento de oficiales tradicionalmente conocido como los Siberia, la casa del intendente de Campo de Mayo y algunas viviendas de los antiguos moradores. Las obras para dotar a la guarnición de las nuevas instalaciones se iniciaron inmediatamente y así en 1904 los cuarteles número 3 y 9 fueron ocupados por la Escuela de Aplicación de Clases, actualmente denominada como la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. El 11 de diciembre de 1901, el Congreso sancionó otra ley, llamada Ley de Organización de Ejército, popularmente conocida como Ley Richieri. En ella se establecían las regiones militares y cada una de ellas tenían que organizar una división de ejército que debía contar con campos de instrucción, polígonos de tiro y los cuarteles necesarios. La norma también ponía en vigencia el servicio militar obligatorio. Así pasaron a la historia los antiguos regimientos de línea constituidos por enganchados a hacer servicio militar obligatorio. En tanto, para la Navidad de 1901, la situación que catapultó la necesidad de adecuar un gran campo para la concentración de la actividad castrense, es decir, la amenaza de guerra con Chile, se diluía. El país vecino aceptaría el laudo arbitral inglés, fuere cual fuere su decisión, a cambio de que Argentina no interfiriera en los conflictos de los que los trasandinos mantenían con Perú y Bolivia por las costas en el Pacífico. Pero la reorganización ya estaba en marcha, y el último día de 1901, el teniente general Nicolás Levalle fue designado comandante de la región 1 de Ejército, de la cual dependía Campo de Mayo. Levalle jamás asumió su cargo por razones de salud y en su reemplazo fue nombrado el general Francisco Reynolds. Durante los primeros años, el ritmo de crecimiento de la guarnición Campo de Mayo necesariamente debía ser explosivo. Un campo prácticamente pelado no podía alojar a la mayor concentración de tropas y actividades castrenses del país y estaba todo por hacerse. Si bien los alojamientos y depósitos eran necesarios, también lo eran mucho más urgente la provisión de agua y de energía eléctrica, las instalaciones sanitarias y las comunicaciones. Así fue que en 1904 se construyó la gran torre tanque de agua que, con su imponente altura y su capacidad para 300.000 litros de agua, dominaba sobre el paisaje de la guarnición.
En cuanto a la primera usina eléctrica, funcionó en un galpón de chapas hasta que se construyó otro local de material dentro del perímetro del actual comando de instituto, y allí se mudó la usina en 1903. Pero esta ubicación también sería provisoria, ya que contiguo al viejo puente construido por Sordó en Paso Morales, el edificio y la represa de Río de las Conchas, que habían formado parte del molino Bancalari, esperaban este destino. Allí comenzó a montarse en 1905 una moderna usina eléctrica que inauguró sus servicios en el año 1908. Pues bien, el primer hospital en realidad no era tal. Durante los primeros años los enfermos y heridos eran atendidos en una barraca, la barraca Epitalier, que solo tenía capacidad para 36 camas, aunque recibió el rimbombante nombre de Hospital Divisionario. En el año 1906 se comenzó a construir el verdadero hospital, que fue habilitado 4 años después, relegando a la barraca a la función de mero depósito de material sanitario. Posteriormente, las ampliaciones y refacciones dieron lugar en el año 1934 al definitivo y que hoy conocemos Hospital Militar de Campo de Mayo. Este material ha sido extraído de la revista El Juglar, una publicación que se editaba en Bellavista, partido de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, allá por 1990. Así que bueno, agradecer a todos por estos datos que no teníamos tan en claro. Bueno, terminamos acá por hoy lo que es la historia de cómo se hizo para tener Campo de Mayo. Te seguiremos contando sobre más estaciones como Sordó y toda la parte del Belgrano, más parte de Urquiza que falta, y te vamos a contar también qué es lo que pasó en la dictadura militar, en las distintas dictaduras, estamos recopilando datos para darte datos precisos de qué es lo que pasó allí durante la nefasta dictadura. Pero nobleza obliga, lo tengo que decir para que no critiquen que nadie va a contar esa historia, ¿no? Yo voy a contar todo. Así que nada, mi nombre es Carlos Dabramo, les agradezco, como todas las semanas nos sigan en nuestras redes, les mando un abrazo, cuidémonos, cuídense. Esto fue Mirador Argentino Transporte.